Feliz día del Señor. El libro de Jonás es desafortunadamente un texto que en la mayoría de nuestras iglesias no va mucho más allá de ser fuente de historias bíblicas para clases infantiles, en escuelas dominicales o escuelas bíblicas vacacionales. Hermanos, cometemos injusticia cuando tratamos así a este pequeño libro, y lo llamo pequeño porque tan solo va por 2 páginas, en algunas versiones 3 en nuestras Biblias. 2 hojas, 1 hoja. Quiero dejar muy bien sentado, con toda la autoridad teológica y científica, histórica, que este no es un mito judeocristiano. Y tampoco, como se ha querido interpretar, diciendo que se trata de una parábola rabínica que hizo mella y tradición caló en el pueblo judío. Hermanos, estamos frente a un hecho histórico narrado brevemente dentro de aquella etapa de los profetas del pueblo de Israel. Nos ubicamos entre el siglo 7 y 8 antes de Cristo. Un profeta judío es enviado por Dios para predicarle al naciente y cruel imperio asirio, a la capital de ese imperio llamada Nínive, y con la misión expresa de que predique arrepentimiento, conversión, abandono de la maldad para evitar destrucción de parte de Dios. Es tan hecho histórico que el mismo Señor Jesús así lo consideró, dirigiéndose a una multitud que le oía, y en especial a los fariseos que allí estaban. El Señor Jesús pronunció estas palabras: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Pues, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Este es el Señor Jesús reconociendo el hecho histórico que preanunciaba lo que habría de acontecer con el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, después de la crucifixión y emergiendo en resurrección gloriosa del seno de la tierra. Mateo 12, 39 y 40. Para nosotros lo hemos enseñado así, lo clasificamos así, como uno de los profetas menores. Ya esto es una injusticia. Jonás lo consideramos uno de los profetas menores porque menor es la extensión de su libro. Lo cierto es que estamos frente a un pequeño libro de quien llamamos un profeta menor, pero que provoca un escándalo mayor. Es el relato autobiográfico de un hijo de Dios, en primer lugar, de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, miembro del pueblo de Dios, con ciertas características peculiares que yo diría no nos deben de alejar de él, porque a veces nos parecemos un poco a él. En Jonás encontramos cierta rebeldía, en Jonás encontramos cierto egoísmo patriótico. Él quería el Yahvé para Israel, protector de Israel, no que fuera a extenderse su bondad, su misericordia, su gracia hacia otros pueblos o naciones. Es un profeta que tiende a la desobediencia, es un hombre de Dios que tiende
a la desobediencia, y veremos en este caso, inclusive es un hombre de Dios un tanto malhumorado. Les quiero, sin embargo, pedir que cuando leamos estas 2-3 páginas del Antiguo Testamento, consideremos que hay 2 grandes lecciones en estas pocas líneas, lecciones de orden teológico vigentes hasta el día de hoy. Y esas 2 lecciones, hermanos, son las siguientes. Aquí se habla, se expresa de manera histórica, fehaciente, evidente, en primer lugar, la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre su creación. Dios es soberano al proveer salvación. Y en segundo lugar, se destaca también la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Misericordia y gracia que Dios tiene para su pueblo, sí, que Dios tiene para este profeta hebreo, sí, pero que también Dios tiene para la gran ciudad de Nínive. Así que en el libro, el protagonista, detrás de todo el escenario breve, es nada menos que Dios mismo y sus grandes atributos, soberanía y gracia. Tener eso presente cuando leamos estas 2-3 páginas del libro de Jonás. Y nuestro título para esta mañana es Oración durante la crisis. Oración durante la crisis. Oración, hermanos, de un hijo de Dios que se encuentra en una crisis, y atención, por desobediencia. Y sin embargo, en medio de esa crisis, por desobediencia, ora. Y 1/3 de la historia del libro es la oración de este Hijo de Dios. Una oración que se da en medio de una crisis de fe. Crisis porque se ve que el hombre de Dios, hijo de Dios, como nosotros, hermanos, se ve que este hombre, hijo de Dios, perdió el control. Por desobediencia, perdió el control. Tomó una mala decisión y eso trajo sus consecuencias. Las consecuencias de las decisiones erradas afectan la vida de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes y de los viejos. Y de esto trata el libro. ¿Podremos aprender algo nosotros hoy de esta oración que hace este Hijo de Dios desde la crisis, durante la crisis, en medio de la crisis? ¿Atravesamos, sí o no, nosotros momentos en que hemos tomado decisiones erradas, equivocadas, por desobediencia y entramos en crisis? ¿Tiene algo que decirnos el pasaje de hoy, la experiencia de Jonás, la oración de Jonás? A eso es que nos referiremos. Quiero que me acompañen con solo 3 versículos que resumen toda la oración de Jonás. Son los últimos 3 versículos de su oración, capítulo 2, versículos del 7 al 9. Leo para ustedes en Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Este es el cierre de la oración. Los que son eruditos en las ciencias bíblicas nos dicen que esta oración tiene una composición casi como la de un salmo.
y que tiene un contenido doctrinal, tiene también un contenido litúrgico. Vamos a tratarla como se merece. Yo quiero, antes de empezar a tratarla, a examinarla, recordarles, hermanos, que para nosotros, los creyentes en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la oración no es una puerta de escape, de emergencia. La oración hemos de compararla no con una puerta de salida para una situación desafortunada de crisis. La oración debemos de compararla con un cuarto donde en serenidad tenemos reflexión, comunión, devoción con nuestro Padre Celestial guiados por el Espíritu Santo. No con una puerta, sino con un cuarto. Que nuestra oración no sea un recurso extra para situaciones desesperadas, sino que nuestra oración sea parte de nuestra vida, del cada día, de nuestra comunión con el Padre. Yo creo que así la concebimos y la tenemos nosotros. Cuando oramos, hablamos a Dios. Cuando leemos la palabra, Dios nos habla y nos responde. Teniendo así la oración, vamos a revisar. El agiógrafo o Jonás mismo escribe, después de la experiencia, después de esa crisis, escribe cómo fue su oración, el contenido de su oración. Y vamos a tomar solo el final, les decía, porque el final resume, consume el trayecto, lo que la oración tiene en toda su extensión. Comienza este final diciendo: al sentir que se me iba la vida, al sentir que se me iba la vida. Reina Valera dice: mi alma desfallecía en mí, mi alma desfallecía en mí, al sentir que se me iba la vida. Hermanos, es este profeta hebreo, este hijo de Dios, hundido en el mar, rodeado por un mar tempestuoso, con las algas que se enredaban en su cuerpo, en su cabello. Las corrientes lo hundían cada vez más. Él expresa que se sentía como a las puertas del Seol, como si ya estuviera hundido en la tumba, como si los cerrojos de esa gran reja de la cual nadie volvía, sin retorno, sin salida, sin control, se hubieran cerrado. Así se sintió él cuando fue arrojado por los marineros al mar. Y fue arrojado por los marineros al mar porque él, en su evaluación de su situación, él reconoció que la responsabilidad estaba en él. Su evaluación fue correcta, fue sincera y transparente, y él les dijo a los marineros: esto es por mi causa. Y por ello le arrojan al mar. Y el mar, dice, las olas me cubrieron, me hundieron. Se sintió desechado de la presencia de Dios, y en medio de ese mar frío, negro y profundo, recordaba el templo, la cercanía de Dios, lo que tenía un hijo de Dios y el pueblo de Dios allá en su Jerusalén lejana. Recordaba el templo, la congregación, recordaba la oración, recordaba los cantos, recordaba lo que ya no tenía. Estaba envuelto en el mar, y luego lo que pasó a ser un medio de salvación, que no de castigo. Un gran pez lo había atrapado, un pez que Dios había preparado. Sobre esto no vamos a hablar porque históricamente, biológicamente, hay científicos que perfectamente nos han dicho que este no fue el primero ni fue el último. Otros casos ha habido de estos animales gigantescos que han albergado dentro de sí, sin destruir, a hombres que han sido rescatados. Científicos eminentes, biólogos recientes de Europa lo han confirmado. De esto hemos hablado en otras oportunidades y hemos predicado en otras ocasiones.
Hermanos, yo quiero llamar la atención a que en nuestra vida normal, para que esto no se quede en aquella grave y gran historia dramática, en nuestra vida cotidiana, nosotros continuamente estamos tomando decisiones. Todo el tiempo. La mayoría de nuestras decisiones son casi insignificantes, no son éticas. ¿Hago esto o no? ¿Voy o no? ¿Cierro o abro? ¿Más temprano o más tarde? ¿Doy un paso acá? ¿Doy otro allá? ¿Hablo? ¿Llamo? Son decisiones sencillas, pero siempre son decisiones. Nuestra vida es una secuencia de decisiones, continuas, continuas, continuas. Y decisiones que pudieran perfectamente ser parte del lenguaje binario. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Me muevo o no me muevo en este sentido? Son binarias, sí o no, sí o no. El problema es que algunas decisiones que tomamos, tenemos que reconocerlos. Son decisiones de contenido moral, de contenido ético, que son trascendentes, que afectan a otros, que nos afectan a nosotros y que afectan nuestra relación con Dios. Y estas decisiones, hermanos, se dan en términos de obediencia o desobediencia. Son binarias también. ¿Obedezco? Sí. ¿O desobedezco? No. ¿Digo sí a Dios o no a Dios? Y son claras. Hermanos, excusas no tenemos, porque conocemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios. He aquí, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes hacer y no hacer. Estos caminos conducen a vida, estos caminos conducen a muerte. Está clara cuál debe ser nuestra conducta moral, nuestras decisiones en frente a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto está claro, pero hermanos, en silencio, reconozcamos que con cierta frecuencia nos parecemos a este profeta hebreo y que conociendo lo que Dios quería que él hiciera, desobedeció. Y nosotros, con frecuencia, conociendo lo que Dios quiere para nosotros, desobedecemos. El apóstol Santiago, hermano del Señor, escribe: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y nosotros sabemos hacer lo bueno. Para nosotros viene esta advertencia en frase corta, como acostumbraba escribir Santiago. Nosotros a veces la llamamos errores, fallas, no dar en el blanco, es que no soy perfecto, son sutilezas, bueno, ya. Y a veces los eufemismos no nos hacen bien. Son transgresiones, hermanos. Y quisiera, como pastor, recomendarles que no alteráramos la objetividad cuando hagamos evaluación de la crisis y de las consecuencias de la crisis de una desobediencia. Seamos objetivos. Jonás evaluó y fue objetivo. Él se sabía responsable y asumió su responsabilidad de la crisis en que se encontraba. No tercericemos, no usemos capote torero para echar la culpa a otro, no prendamos el ventilador para decir, vamos, todos tienen algo de, no soy el único, o yo soy fruto de las circunstancias. A veces invocamos como excusa algo que llamamos la vida. Bueno, es que la vida es así. La vida nos pone en situaciones, la vida. Este burladero no lo encuentro en la palabra de Dios. No alteremos la memoria. En esta evaluación, el profeta hizo memoria de lo que
había sido esa breve historia de desobediencia. Vamos, Dios le dijo, ve al noreste por tierra, y él se fue al oeste por mar. Esto era claro. La evaluación estaba presente en la oración, y la evaluación llevó al profeta a la conclusión de que él había hecho mal, él era responsable, y que por eso, como consecuencia, se encontraba en esa crisis, una crisis que por poco le cuesta la vida. Dice, al sentir que se me iba la vida, al sentir que se me iba la vida, por poco le cuesta la vida, pero hubo evaluación. Es por lo tanto un llamado que les hago cuando estemos en una situación de cierta crisis y sabemos que es porque no hemos procedido correctamente. Vayamos al análisis. El análisis nos va a ayudar a que nuestra oración sea sincera, sea honesta, transparente. La razón asistirá a nuestra vocación. El profeta evaluó. Pero qué bueno que la oración continuó, porque avanza la Escritura diciendo, me acordé del Señor. Y mi corazón llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Miren qué precioso. Soy responsable, reconozco que he desobedecido y que he caído en lo profundo de este mar que me envuelve, pero me acordé del Señor. Se acordó porque se había olvidado. Evidentemente le había dado la espalda al Señor. Ahora se acordó del Señor. Se acordó del Señor. Y dice, y mi oración se acordó del Señor y ya buscó el contacto. Hermanos, aquí hay rectificación. Y eso es glorioso. Rectificación, segunda oportunidad para el hombre de Dios. Rectificar. Es de sabios, dice el refrán. Rectificar. Me acordé del Señor y me puse a orar. Lugar extraño donde le tocó a este hombre orar. Pero desde ahí oró. Oremos nosotros cuando estemos en desobediencia, en crisis, o ya haya pasado la desobediencia, pero estemos sufriendo las consecuencias de ese paso equivocado. Y oremos, oremos, acordémonos del Señor. Es triste, hermanos, cuando estamos en alguna crisis, de lo primerito que hacemos es que nos alejamos de la oración. Nos alejamos de la rectificación misma. Nos quedamos como aquel muchacho apacentando puercos. Y nos quedamos ahí hundidos. Nos alejamos de la congregación. Cuando tenemos un problema, nos alejamos de la palabra de Dios. Así no podemos rectificar. Lo que está haciendo aquí Jonás, el profeta, es acordándose del Señor y orando, y su oración llega hasta el santo templo. Así lo llama él. Él está buscando es restablecer la comunión que él ha roto. Volver al contacto, a la presencia del Señor. Para el judío, el templo era el sitio del encuentro. ¿Recuerdan? En el tabernáculo del desierto, la gran tienda que estaba en el centro del campamento, ¿qué era llamada? La tienda del encuentro. Ahí estaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. El templo construido luego por Salomón era también templo dedicado, casa de oración. Pero justamente el Hijo de Dios aquí rectificando ora, y su oración va dirigida hacia el templo,
porque ahí estaría la presencia de Dios. Y dice, mi oración llegó hasta el templo, hasta tu templo. Entonces él busca comunión, contacto a través de la oración con la presencia del Señor. Una evaluación correcta le llevó a una rectificación a tiempo. Me acordé del Señor, rectificó. Jonás rectifica. Esta rectificación está presente en su oración. Primero estuvo la evaluación, después la rectificación. Me acordé del Señor. Y luego él establece un contraste lógico, porque recuerda lo que aconteció apenas horas antes. ¿Qué había sucedido? Que a bordo de la embarcación fenicia, la tempestad fue tal que los marineros entraron en pánico. Expertos comerciantes del mar empezaron a echar toda la carga al mar para aligerar el barco. Y dice, temían que su embarcación se partiera. ¿Y entonces qué hacían? Lo leemos en el relato de Jonás. Dice, los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Por eso él escribe luego su oración y dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Hermanos, que no nos acontezca como a los marineros. No busquemos diosesillos, como escribía aquel gran Nobel ruso, cuando se va Dios, vienen los diosesillos. Los ídolos alejan de Dios, no sirven de instrumento mediador, no conducen, no ayudan. Los ídolos alejan. Ahora, ídolos, dioses tenían estos marineros, hechos de acuerdo a sus preferencias para ciertas emergencias, pero no quiero ensañarme con ellos, quisiera aprender para nosotros. Nuestro Dios no es un recurso a capricho. Nuestro Dios no es un salvavidas ocasional. A mí me llama mucho la atención, me cautiva, cuando le dice Dios a su pueblo, nos lo dice a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, me lo dice a mí, con amor eterno te he amado. No tenemos que ir a negociar con Él, no tenemos que ir a comprarlo, no podemos sobornarlo, solamente invoquemos su amor, porque Él con amor eterno nos ha amado. El salmista habría de escribir, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor. Y cuando nosotros evaluamos correctamente, rectificamos y le buscamos, Él no nos desprecia, Él nos acoge con amor eterno. El profeta Zacarías escribió, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Está a la espera solamente de que se restablezca la comunión del amor del Padre con sus hijos, que forman parte de su pueblo. Y cómo continúa la oración. El profeta judío, al que nos parecemos un tanto, escribe, yo, en cambio, diferente a los que hicieron los marineros aquellos, yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, no de soborno, de gratitud. Te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice. Hermanos, sacrificios, cánticos y promesas. Para quienes saben de cultura judía, los expertos de Antiguo Testamento perfectamente
identifican lo que aquí está diciendo Jonás, es sacrificios, cánticos y promesas que se hacían en el templo de Jerusalén. Voy a Jerusalén, vuelvo al templo, vuelvo a congregarme, porque tú me aceptas. Esto es adoración. Él ha pasado por una evaluación. Ahora, después tuvo una rectificación y ahora pasa a contemplar la delicia de la adoración. Sí, la delicia de la adoración. En el Salmo 50 leemos: sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Aquí está diciendo cánticos de gratitud. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo te he desobedecido, te he sido infiel en términos de una decisión equivocada, contraria a tu voluntad, he provocado una crisis que me ha afectado. Sin embargo, me acuerdo de ti, oro a ti, tú me recibes y yo te canto dándote gracias, Señor. Esto es lo que está diciendo acá este Hijo de Dios, que se parece un tanto a nosotros. Jonás adora, porque Jonás ha evaluado, Jonás ha rectificado y ahora Jonás adora y está dispuesto a recuperar su adoración. Y tristemente, hermanos, una vez más, cuando nosotros estamos en problemas de desobediencia, nos ausentamos de la adoración. Esto es frecuente. Y como pastor me duele, porque ¿qué más quisiera yo que mis hermanos o hermanas que estuvieran en alguna crisis vinieran al templo, al culto, a la congregación, a donde está este pueblo integrado por pecadores perdonados, alcanzados por su gracia, por su amor eterno, para juntos todos entonar cánticos de gratitud, para adorar juntos. Soli Deo Gloria, como lo cantaban los reformadores hace 500 años. Solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria, Soli Deo Gloria. Yo sé que la decisión ha sido personal. Cuando cada uno de nosotros haya incurrido en un problema de desobediencia, el rectificar es personal y el adorar tiene un alto componente personal, pero el Señor habita en la alabanza de su pueblo. El Señor mora y se goza en la alabanza de su pueblo. No quiere adoradores dispersos, quiere la alabanza de su pueblo, en donde unos se ayuden a otros, en donde juntos alabemos a nuestro único Padre celestial que está en los cielos. ¿Cómo finaliza la oración de este hombre de Dios en estas circunstancias adversas que él mismo había provocado por desobediencia? Primero evaluó, después rectificó, después adoró y ahora de último leamos una exclamación, pareciera muy de salmo, pareciera fuera de oración, fuera de cierre. Noten que en esta oración Jonás no está pidiendo liberación. Miren cómo concluye: la salvación viene del Señor. La salvación viene de Jehová, Reina Valera 60. La salvación viene de Dios. La salvación viene del Señor. Hermanos, en medio de una crisis de fe, se da una confesión de fe. Esto solo lo logra el Espíritu Santo de Dios actuando en nuestras vidas. Crisis de fe y confesión de fe. Es una proclamación que sale de la boca del Hijo de Dios,
que se siente ya en comunión con Dios, en adoración a Dios, rescatado, restaurado y proclama: la salvación viene del Señor. Hermanos, pudiera tener esta exclamación un componente soteriológico y ser una declaración salvífica para una predicación. Solo Dios puede salvar al hombre pecador. Sí, pero, hermanos, en una exégesis más sujeta al contexto en el que se da la proclamación, la exclamación, la confesión de fe, aquí lo que está el hombre de Dios exclamando en gratitud, contento, proclamando, es que Dios le ha salvado de la desgracia, del caos, de la ruina, de la muerte que él mismo se hubiera provocado, del desastre. Hundido en el mar, en un mar de tormenta, ¿quién le iba a salvar? ¿Quién iba a pensar que iba a existir un medio cuasi sobrenatural? Por lo menos, si hemos de verlo desde el punto de vista biológico, estaría más allá de las 2-3 desviaciones estándar la posibilidad de que esto ocurriera. Y ocurrió porque Dios lo dispuso así, para salvar a Jonás de la catástrofe. Miren, por muy hundidos que estemos en el mar, que en cualquier momento podemos estarlo, y a veces estas tormentas duran y no son pasajeras, y a veces es que no es una, es que después viene otra, y después viene otra, y a veces nos agarran y no nos quieren soltar. La salvación vendrá del Señor. Teresa de Jesús escribió, es de ella la autoría, una frase que conocemos todos: Dios escribe derecho con renglones torcidos. Torcemos nosotros algo, y a veces, hermanos, lo que hicimos fue un mal comienzo, un mal paso, pero luego todo se vino desencadenando en contra, y ya al final casi que no sabemos cómo empezó este desastre, este caos, sin salida, esta desgracia que yo mismo me he causado por una inicial y tal vez pequeña aparente desobediencia ética, moral, de conducta, alejándome de la palabra de Dios, y me fui por el despeñadero. Bueno, el Salmo 90, que todos conocemos, lo leo para ustedes, ya para acercarme al final. Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. Antes de que nacieran los montes y de que se formaran la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Solo Dios puede salvar. La salvación viene de nuestro Dios. Solo tú puedes socorrernos, refugiarnos, ser nuestra fuente de auxilio en las tribulaciones, en los problemas, en los caos, en las catástrofes, en las desgracias, en esos hundimientos, en esos heraldos negros del que escribía el poeta peruano. Solo tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y me gusta cuando yo sé que muchos de los que estamos aquí podemos decírselo a los jóvenes con experiencia vivida, como la que escribía el salmista: tú has sido nuestro refugio, oh Dios, en tiempos pasados, y lo fuiste con mis padres. Es de generación en generación, y lo leemos en la Escritura, y lo vemos en la historia de la Iglesia primera, de la patrística, luego de la que continúan los reformadores, los puritanos, hasta nuestros días en todos los países. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú nos socorres, aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Con amor eterno nos has amado. Con amor eterno nos has amado. Gracias, Señor. Oremos y démosle gracias a Él.